Buenos días, ¿cómo están? Inicio una nueva transmisión aquí por TikTok. El tema que voy a estar tratando se titula Cristo fue creído en el mundo. Cristo fue creído en el mundo. Esto vamos a encontrar en la carta a Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice así: Indiscutiblemente el misterio de la piedad es grande. Indiscutiblemente el misterio de la piedad es grande. Dios fue manifestado en carne. Entonces, para la gente que dice que Jesucristo no es Dios, que Jesús es solamente su Hijo, la Biblia me está diciendo acá algo muy importante. Me dice claramente aquí, dice: Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a las naciones, creído en el mundo. Por ese motivo no pueden decir, cuando ustedes utilizan la Biblia de manera taxativa, como yo suelo decir a los evangélicos, se están ustedes ciñendo solamente de una parte y no están viendo ustedes el todo. Cuando ustedes solamente están ciñéndose a una sola cosa, y ustedes están descuidando la piedad, es justamente lo que Jesús le dijo a los fariseos. Ustedes cuelan el mosquito y se tragan el camello. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Según la enseñanza espiritual, a nosotros, ¿verdad? Los maestros de sabiduría nos dicen primeramente que siempre el estudiante tiene que tener en cuenta primeramente el amor divino. Por eso justamente estoy poniendo acá, ¿verdad? la imagen, ¿verdad? De la señora Lady Rowena. Ella es la directora del séptimo, no, mejor dicho, estoy equivocando. Ella es la directora del tercer rayo del amor divino, y era la directora justamente regente de la llama rosa del amor divino. Por ese motivo es que vamos a estar nosotros centrándonos mucho en esta enseñanza. El maestro Dualkul, por medio de Alice Bailey, dice que todos los instructores, desde el maestro Jesús, incluso el Buda, ha enseñado constantemente la enseñanza acerca del corazón. Por ese motivo, en la era pasada y durante esta era también siempre vamos a estar nosotros hablando acerca del amor divino. ¿Por qué tenemos que hablar acerca del amor divino? Porque el amor divino es la base fundamental de nuestra instrucción. Uno no puede ser espiritual si uno no lleva cargado dentro de sí mismo las cualidades de fe, esperanza y caridad. Son tres cualidades muy importantes que nosotros tenemos que tener integrados dentro de nuestro desarrollo espiritual. Fe, esperanza y caridad. No podemos nosotros caminar en la vida espiritual si nosotros no tenemos fe, esperanza y caridad. ¿Qué es la caridad? La caridad es la cualidad del corazón de abrirse hacia los demás. Yo no puedo ser una persona que me estoy dedicando a la espiritualidad y me estoy encerrando a mí mismo. Me encierro a mí mismo, cierro yo mi corazón a los demás. Como sucede hoy en día, ¿verdad? ¿Qué hace la gente ahora? Se compran su auto último modelo y cierran todas sus puertas, ¿verdad? Para no verle lo al vecino. Para no verle al vecino y no tener que subirle luego a él, ¿verdad? Para no sentirse, ayer justamente estamos hablando acerca de eso, para no verse comprometido con la virtud. Y yo me tengo que comprometer enteramente con el espíritu. De lo contrario, no soy espiritual. De lo contrario, ustedes son solamente personas mundanas. Por eso es diferente una persona que opera con caridad y una persona que opera con egoísmo. Una persona que opera con egoísmo solamente está tratando de salvaguardar primeramente su imagen delante de la gente. Entonces, ¿qué hace? Primeramente, o huye de la responsabilidad moral
para no tener nada que ver con el asunto, ¿verdad? Para poder lavarse las manos, convertirse en una especie de Poncio Pilato. ¿Y qué era Poncio Pilato? Que muestra la Biblia referente a Poncio Pilato. Era un asesino. Era un asesino. ¿Por qué? Porque estaba consintiendo con la muerte de un inocente. Yo no me meto. Yo no me meto con ustedes. Ustedes allá con sus cosas. Yo acá con lo mío. Yo no me meto con ustedes. Yo acá con lo mío. Y se lava las manos. No es así, gente. ¿Saben por qué el mundo está como está? Justamente porque hay muchas personas que hacen eso. Se lavan las manos. No quieren comprometerse con la moral. Si yo soy una persona moral, necesariamente yo tengo que comprometerme completamente con la virtud. Si yo no me comprometo con la virtud, entonces, mi querida gente, ustedes están perdiendo su tiempo tratando ustedes de ser espirituales y encaminarse hacia Dios, porque lo que menos ustedes están haciendo es encaminarse hacia Dios. No se están encaminando hacia Dios. Dios a nosotros nos enseña el camino. ¿Cuál es ese camino? El camino es el amor divino. Jesús, ¿qué dijo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y qué es Jesús? Vamos a rebobinar un poco lo que dice el Evangelio de San Juan referente a Jesús. Jesús dice primeramente que Él nos enseña que nadie puede seguirle a Él si primero no aprende a negarse a sí mismo. Y ese es el principio fundamental de la virtud. Yo tengo que aprender a negarme a mí mismo para servir a los demás. La función del ser humano no es venir a ser servido. La función del ser humano, Jesús nos enseña a nosotros eso, es servir a los demás y servir a la causa universal. Esa causa universal es amor divino. Es amor divino infinito. Por ese motivo es que yo no puedo decir soy espiritual y estoy rechazando yo a los demás. Estoy rechazando yo a los homosexuales, estoy rechazando yo a ese bandido, delincuentes, desgraciados. En mi corazón estoy rechazando. No podemos hacer nosotros eso. ¿Qué hace una persona espiritual referente a esa situación? Muchas cosas, obviamente, como seres humanos, nosotros estamos limitados por nuestra materia física y estamos limitados muchas veces por las circunstancias. Sin embargo, el espíritu no puede ser delimitado y no tiene límite. No tiene límite, es infinito. Por lo tanto, yo a través del nivel espiritual yo puedo acercarme a las demás personas y puedo yo impactar en la vida de las demás personas. Por eso dentro de la enseñanza espiritual nosotros enseñamos ¿qué cosa? Enseñamos nosotros a decretar, enseñamos nosotros a orar científicamente, porque estamos hablando nosotros siempre de manera científica, porque la metafísica, la instrucción espiritual, la espiritualidad es justamente eso, es una ciencia del espíritu. Por ese motivo nosotros no tenemos ningún tipo de relación con la religiosidad. No estamos nosotros en contra de la religión. Quiero que ustedes entiendan eso. Una cosa es ponerse en contra de un sistema y otra cosa es muy diferente enseñar acerca de la virtud que lleva guardada la religión. La religión tiene guardada su virtud muy guardadita. Por ese motivo es que nosotros venimos nosotros a enseñar estas cosas. La enseñanza espiritual es así. Yo no puedo ingresar en el sendero espiritual si yo no me comprometo enteramente a esto. Si hay personas, por ejemplo, que vienen de repente y dicen, yo soy espiritual porque fulano me dijo que venga a un curso, a una charla, a una conferencia. Una persona que lleva a otra persona así a una conferencia no es tampoco espiritual y esa persona tampoco está ayudando a nadie. ¿Por qué? Porque la enseñanza espiritual me dice claramente a mí que nadie puede acercarse al Padre si no es traído por el Padre. Nadie puede acercarse al Espíritu si no es traído por el Espíritu. Por ese motivo es que nosotros no podemos obligar a nadie a escuchar acerca de ninguna charla espiritual y tampoco podemos obligarle a otra persona a que acepte nuestra disciplina. Lamentablemente, como dice el maestro Confucio, son muy pocas las personas que quieren ser virtuosas. Son muy pocas las personas que aman la virtud de la humanidad.
son muy pocas las personas que aman a la humanidad. Entonces esto no es para el conglomerado. A pesar de que muchas personas pueden escuchar acerca de estas instrucciones, son muy pocas las personas que ejecutan. Y Jesús quiere justamente eso. Jesús quiere que cada uno de nosotros seamos ejecutores de la enseñanza espiritual, de la instrucción que Él ha dado. Y tenemos nosotros la parábola de la casa que es construida en la arena y la parábola, ¿verdad?, de la casa que es construida en la roca. Yo tengo que aprender a construir mi casa sobre la roca. Esa roca es una roca espiritual y nosotros le conocemos como la divina presencia de Dios Yo Soy. Todo lo que se sustente en la presencia de Dios, todo lo que se sustenta en el espíritu es la verdad. Aquello que no se sustenta en el espíritu no es la verdad. Tienen que saber ustedes eso. Por eso es que Él enseña eso. No hay un engaño. La gente dice, no me va a venir el diablo, me va a engañar. No, el diablo no puede entrar en esta actividad. Es imposible que te venga a engañar a alguien que jamás ha permanecido en la verdad. Nunca ha permanecido en la verdad. Por eso es que Jesús pone ese símil. Entonces yo tengo que acercarme a la roca. Esa roca es el Espíritu Divino. Si yo me acerco al Espíritu Divino, entonces ninguna condición inferior va a poder arrastrarme a mí. ¿Por qué? Porque la Biblia me enseña a mí que el diablo fue lanzado al mundo, fue lanzado a la tierra. Por lo tanto, se apega a los niveles terrenales. Todas las personas que van detrás de las cosas terrenales, shopping. Yo trabajé en un shopping. ¿Qué hacen esas clases de personas? Solamente le da interés a la comida. Si están por el patio de comida, solamente a la comida. Comida. Se llena de comida, ¿verdad? Pero se olvidan de la parte espiritual. Su mente está enajenada en las cosas del mundo, están presas en las cosas del mundo, entonces están presos del diablo. La Biblia habla acerca de eso. Entonces, esa gente está presa. Por más que diga, yo estoy libre, yo hago lo que quiera, yo pienso lo que quiera, mi boca habla más grande, yo lo que yo digo es lo que se hace. Miren, le voy a decir yo una cosa. Las personas que están en ese nivel de conciencia son personas que jamás van a ingresar en estos estudios. Lamentablemente. Sin embargo, la enseñanza espiritual ha sido entregada a todo el mundo. Por eso el Maestro Jesús dice una cosa muy importante. Dice que Él habla a todos. Él habla a todos. Tenemos que aprender nosotros a entenderle al Maestro Jesús por ese motivo. Él habla a todos. No es que solamente habla a un grupito nomás que dicen que le reciben. Y dice en Marcos capítulo 13 versículo 37. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo. A todos lo digo, dice. A todos lo digo. Velad. Entonces, el Maestro Jesús no es que vino a hablarle solamente a un conglomerado que dice que le recibió a Él. La Biblia a mí no me enseña eso. La Biblia me enseña a mí que nadie le recibió. Por lo tanto, ¿qué a vos te hace pensar que vos le recibiste si vos no estuviste ahí? Ninguno de nosotros estuvo en ese momento, ni en ese tiempo, ni en ese espacio para poder recibirle. Sin embargo, ¿qué nosotros hacemos? Confiamos nosotros en el Espíritu Divino. En el Espíritu Divino que nos da eso, ese conocimiento. Y yo ya les dije a ustedes acerca de cómo funciona la actividad del Espíritu Santo. La actividad del Espíritu Santo no es externa. ¿Por qué? Porque el que me lleva a mí a creer en Cristo Jesús no es la religión. No es la religión. Tienen que saber ustedes eso. La religión solamente ha sido una depositaria. ¿Y qué hace la religión? La religión lo que hace es hablar referente a un tema en específico. Este tema es Jesús, sí. Pero ¿quién es el que lo recibe realmente? Aquel que tiene la capacidad de elevarse en el espíritu y de conocer ese principio espiritual. Esos son los que verdaderamente le reciben. Y son los que reciben ese poder que dice San Juan de ser constituidos como hijo de Dios. Ser hijo de Dios no significa que
nosotros somos un grupo de personas que nosotros nos apartamos de las personas. No, nos apartamos ¿para qué? Nos apartamos para no congeniar justamente con esa idea nociva que tienen, pero eso no significa que nosotros despreciamos a los demás. Una cosa es no estar de acuerdo en las acciones nocivas y otra cosa muy diferente es censurar, destruir, buscar que la otra persona sea humillada, porque eso es justamente lo que hacen muchas personas lamentablemente, buscan humillar a la otra persona y esa persona ya está tirada, esa persona ya está pisoteada por el diablo y que ustedes vienen, le dan una patada más fuerte. Nosotros no hacemos eso. Por eso dentro de nuestra instrucción siempre nosotros decimos, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Bien, y una cosa muy importante nos dice nosotros el Evangelio. Dice claramente, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Voy a volver a repetir. Dice, indiscutiblemente el misterio de la piedad es grande. Dios fue manifestado en carne. Para la gente que dicen que Jesús solamente es el Hijo de Dios, no es así. Jesús es Dios mismo. Cuando Él entregó el Espíritu Santo, no entregó un espíritu personal, un espíritu humano, como la gente dice. Él no entregó su espíritu humano, porque Él no era humano. Primeramente, Él participaba de la naturaleza humana, pero Él no era humano. Su naturaleza era completamente divina. Entonces Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Justificado en el Espíritu. Él subió al nivel espiritual y fue justificado. ¿Qué significa eso? Declarado justo. La gente que hizo con él, la gente del mundo que hizo, le condenó a él en una cruz como si fuese un delincuente. Y la mayoría de la gente hace eso con las personas. Muchas personas son acusadas injustamente. Sin embargo, Dios es el que justifica. Esto demuestra claramente acá. Nosotros no necesitamos que otra persona venga a nosotros y nos justifique a nosotros. Nosotros no necesitamos que otra persona venga y diga, ah, vos sos profeta, o vos sos discípulo, o vos sos apóstol, o vos sos hijo de Dios. No funciona de esa manera. ¿Por qué? Porque no es la gente la que te tiene que justificar. La gente no justifica, la gente condena. Tienen que saber ustedes eso. Bien, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Justificado en el Espíritu. ¿Quién es el que te justifica entonces? El Espíritu Santo. ¿Quién es entonces el que te consagra? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que te unge? El Espíritu Santo. La gente no te unge. La gente no te unge. La gente, todo lo contrario, lo que la gente hace es escupir su propia maldad sobre vos. Esperando que con ellos se van a salvar o se van a justificar. No. Cada uno de nosotros tenemos que aprender a asumir nuestras responsabilidades morales. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. Anteriormente, ¿qué sucedía con la cuestión de los ángeles? Los ángeles dice que se cubrían de la presencia de Dios. Pero ahora, por medio del triunfo que Jesús realizó en la cruz, entonces todos los ángeles pueden ver al Hijo de Dios directamente. Visto de los ángeles, predicado a las naciones. Predicado a las naciones, no es que vos vas a ir por todo el mundo, vas a ir predicando a toda la gente. No, esto ya está hecho. Es algo que está hecho porque también hay una parte en la Biblia que dice que el Evangelio fue predicado sobre toda la creación, a toda la creación. Entonces no es a un grupo selecto que dice, no, es que nosotros somos la iglesia asamblea de Dios y nosotros somos los que vamos a ir al cielo y vamos a ser raptados. No funciona eso, no funciona de esa manera. Creído en el mundo.
La gente que dice, no, vos no crees en Jesús. Vos no crees en Jesús y por lo tanto vos te vas a morir en el infierno, vas a caer en el infierno. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que el mundo creyó. El mundo creyó. Pero ¿qué pasó con el mundo? El mundo, al no participar justamente, creyó, por supuesto que sí. La Biblia dice claramente que creyó. Pero ¿qué pasó? El mundo le rechazó, volvió a rechazar, rechaza al mundo. Y Madame Blavatsky dice una cosa muy importante en Isis sin velo. Dice una cosa muy importante, ella, esa es la hipocresía de Tyndall. Tyndall era justamente un investigador también, ¿verdad? Él decía claramente, sabemos nosotros que las mesas giratorias se mueven, pero no vemos nosotros eso, pero no podemos nosotros aceptar ni creer. Y eso es justamente lo que sucede con la gente del mundo. Sabemos perfectamente que este hombre te ha sanado. La Biblia dice eso. ¿Y qué dice el ciego? ¿Qué le dice el ciego? Vamos a mirar por lo que dice referente a ese punto. El Espíritu Santo me está mandando ahí. Vamos a mirar un poco qué dice el Espíritu Santo referente a esto. Dice así la escritura, dice Juan capítulo 9 versículo 1 en adelante. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntó a sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Comúnmente el ser humano, ¿qué es lo que hace? Trata de justificar las cosas por medio de su razón. Tratamos de nosotros buscar un porqué por medio de la razón. Sin embargo, el poder espiritual no actúa en función de la razón, actúa en función de la fe. Entonces, ¿qué le respondió Jesús? Le dijo, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, ¿qué hizo directamente Jesús? Jesús lo que hizo es poner su atención directamente al Espíritu. El hombre juzga las cosas a nivel terrenal, busca una razón acerca de las cosas, de los fenómenos, busca un razonamiento, algo que cuadre. Sin embargo, ¿qué hace Jesús? No tenés que utilizar tu razón, no hace falta que utilices tu razón, lo único que tenés que utilizar es tu atención enfocada en el Espíritu. Si vos enfocas tu atención en el Espíritu, eso es lo que Jesús hizo. Sacó la mente de su discípulo en el nivel racional y puso la mente en el Espíritu para que vean la obra de Dios. Por eso Jesús le dice una cosa muy importante. No es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer la obra del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en la tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Enviado. Dios nos envía. Lávate los ojos, límpiate, purifícate y me verás. Y serás enviado. Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, ¿qué decía? Yo soy. Entonces,
Hay una cosa muy importante que dice en Éxodo capítulo 3, versículo 13 al 14. Moisés preguntó el nombre de Dios, ¿verdad? Le preguntó a Dios su nombre. ¿Y qué le respondió Dios? Yo soy el que soy. Y dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a vosotros. ¿Tiene o no tiene relación esto con la escritura? Por supuesto que sí. Lo que Jesús estaba diciendo a través de ese hombre, que él le estaba enviando, él le enviaba. Y cada uno de nosotros somos enviados para decretar nosotros ese yo soy. Cada uno de nosotros somos enviados. Por eso es que nosotros podemos pronunciar el nombre de Dios. Ese nombre de Dios está dentro de nosotros. Y es justamente lo que hacían los antiguos levitas para bendecir al pueblo de Israel. ¿Qué hacían los antiguos levitas? Los antiguos levitas, ellos pronunciaban el nombre de Dios sobre el pueblo de Israel. Y es justamente lo que el Espíritu Santo hace ahora sobre nosotros. Y eso también está en el Salmo 67, si no me equivoco. El Salmo 67 dice así. Salmo 67 dice, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Entonces, el rostro de Dios es la divina presencia de Dios, yo soy. Esa divina presencia yo soy está continuamente siendo pronunciada sobre nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón. Y esa presencia yo soy es lo que a nosotros nos envía. No es ningún tipo de persona, no es ningún tipo de personaje ahí de la iglesia católica que nos envía, no. Es la divina presencia yo soy la que nos envía. ¿Entiende? Por eso nuestra autoridad no procede del ser humano, nuestra autoridad es divina. Y la gente del mundo no cree en estas cosas. ¿Por qué? Porque lamentablemente la gente del mundo que dice que ve, nosotros vemos, permanece en tiniebla. Esa persona que dice que ve, yo veo, esa persona no es vidente. Esa persona no es vidente. ¿Por qué? Porque esa persona comúnmente, las personas que dicen yo veo realmente, es la que más ciega está. Nosotros primeramente tenemos que reconocer una cosa muy importante, reconocer a la divina presencia yo soy, y esa divina presencia yo soy va a ser nuestra luz. Si nosotros dejamos que esa divina presencia yo soy nos guíe, pero nosotros no hacemos las cosas por nuestra propia cuenta. Por lo tanto, todas las personas que a nosotros nos dicen falsos profetas, lamentablemente están atentando contra el Espíritu Santo, y esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuando Jesús nos envió a nosotros a predicar. ¿Entienden? Ese es el problema principal de la mayoría de la gente cuando están acusando a muchos evangélicos. Muchos evangélicos tienen buenas intenciones. Conozco yo a muchos evangélicos que realmente predican la palabra de Dios. Tienen buenas intenciones. Sin embargo, les falta este punto. Entender verdaderamente que su autoridad no procede de la carne ni de la sangre, sino procede de la autoridad de la divina presencia yo soy. Cuando realmente reconozcan a la divina presencia yo soy, entonces verdaderamente van a tener el Espíritu de Dios morando dentro de ustedes y van a empezar a caminar por medio de la revelación consciente que el Espíritu Santo produce en ustedes. Ya no vamos a estar nosotros a raíz del texto bíblico, ni vamos a estar obedeciendo a las condiciones terrenales ni a la letra, sino que vamos a estar obedeciendo a un orden superior y vamos a estar directamente entrando en el oficio de los profetas. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces, las personas que fueron lavados dicen, yo recibía el Espíritu Santo en el bautismo. ¿Será que realmente recibiste el Espíritu Santo en el bautismo o no? Porque si vos fuiste realmente lavado por el bautismo, vas a tener la visión.
Sin embargo, si vos no fuiste lavado, realmente no vas a tener la visión y no vas a ver al Espíritu de Dios y no vas a reconocer tampoco al Espíritu de Dios en tus hermanos. Por eso es que no tienen el poder de discernimiento. Primeramente, ¿por qué? Porque ustedes entienden el lavamiento como el bautismo, como algo ritual. Y el ritualismo no es espiritualidad. Yo tengo que aprender qué cosa. Primeramente, a andar en el Espíritu. Si yo aprendo a andar en el Espíritu, entiendo principalmente que el texto bíblico no me está llevando a un ritual, me está llevando a mí, al Espíritu. Entonces el texto bíblico va a cumplir verdaderamente su función, que es guiarte hasta el Espíritu. Sin embargo, si yo estoy estableciendo dogmas, como lo que sucedió con la Iglesia Católica, entendiendo el dogma como una verdad fundamental, que supuestamente se sustenta en el texto bíblico, pues estamos muy mal. ¿Por qué? Porque la Biblia no te va a decir, mejor dicho, no te va a decir exactamente lo que es el Espíritu ni andar en el Espíritu. Lo que la Biblia te va a decir es anda en el Espíritu. Sin embargo, el andar ya va a depender de cada uno de nosotros. Si yo no ando en el Espíritu, yo no voy a tener la visión. Yo no voy a ver las cosas del Espíritu. Sin embargo, si yo empiezo a andar en el Espíritu, entonces el misterio divino va a ser revelado delante de mí y yo voy a ver las condiciones espirituales. Y ya no voy a ver yo las cosas del mundo, sino voy a ver las cosas del Espíritu y voy a entender las cosas, todas las cosas a nivel espiritual. Por eso es que la religión no llega hasta ese punto. Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. ¿Por qué dice él no sé? Primeramente porque él estaba ciego. ¿Sí o no? Primeramente él estaba ciego. Y cuando él recibió la vista, Jesús desapareció de él. Es lo que el ciego que hizo, lo que hizo, escuchó la voz. Escuchó la voz del que le estaba hablando. Por eso es que la Biblia no es la palabra de Dios. La Biblia no te va a llevar a la palabra de Dios. El Espíritu Santo es el que te va a llevar a la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios es Jesús. ¿Y qué hizo el ciego? Un ciego no puede ver, no puede reconocer a una persona. Lo que él hizo es escuchar. Él escuchó la voz de Jesús. Y yo tengo que aprender a escuchar la voz de Jesús. Y yo no voy a aprender a escuchar la voz de Jesús por medio de una lectura bíblica. Para poder yo escuchar la voz de Jesús, necesariamente tengo que ingresar al terreno espiritual y recibir la palabra que viene de Dios por medio de la fe. ¿Me están entendiendo? Esa es la cuestión. Eso es lo que significa verdaderamente lo que dice San Pablo. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios, este Dios nuestro es espíritu. Por lo tanto, lo que yo tengo que aprender a escuchar es al Espíritu de Dios. Y ese Espíritu de Dios es el que viene y produce en mí esa fe. La fe espiritual. La fe que verdaderamente me lleva a mí al Espíritu. Por eso una cosa muy importante dice Jesús en la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando él dijo eso, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El espíritu que él poseía dentro de él era el Espíritu Santo. Y él subió a los niveles espirituales. Y dice la Biblia que él salió de su cuerpo. Salió de su cuerpo. El espíritu salió del cuerpo de él. Y San Pablo dice que cuando él resucita, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios viene y le resucita a él. ¿Dónde dice eso? Eso está en Romanos, capítulo 8. Por eso tenemos que escuchar al Espíritu, no es escuchar a la Biblia. La gente piensa que la Biblia es solamente un instrumento.
Y yo le estoy mostrando cómo se emplea este instrumento. Yo tengo que llegar a la instrucción espiritual. Y la instrucción espiritual a mí me enseña una cosa muy importante, que yo tengo que aprender a escuchar al Espíritu de Dios. Y estas cosas son locura, dice, ¿verdad? ¿Sí o no? Son locura. Para las personas que no son espirituales, estas cosas son locura. ¿Por qué? Porque ¿cómo vos vas a escuchar una voz? Vos estás loco si vos escuchás una voz. Así te dicen. Pero yo tengo que aprender a escuchar la voz del Espíritu. Romanos 8. Ahora pues, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para los que están en Cristo Jesús. Para los que formamos parte de ese sacrificio. Y la Biblia me dice claramente, les acabo yo de leer eso, dice en 1 Timoteo capítulo 3, ¿verdad? Que dice claramente que grande es este misterio, dice, ¿verdad? Y todos nosotros, dice, todos hemos creído. Entonces, si todos hemos creído realmente en este Cristo, entonces ninguna condenación puede venir a afectarnos a nosotros. Las personas pueden condenarte, pueden llevarte al fuego del infierno, pero Dios no te condena. Dios no te condena. Sin embargo, hay una responsabilidad moral ante la ley divina. Esa ley nos obliga a nosotros a reparar lo que hemos hecho mal. Tenemos que reparar lo que nosotros hicimos. No es que nosotros dejamos nomás ahí ya las cosas, hicimos algo malo y nos arrepentimos y ya borrón y cuenta nueva. No funciona de esa manera en el espíritu. Yo tengo que ser responsable de lo que yo hice mal y aprender a limpiar la suciedad que yo hice. Es la misma cosa. Tengo yo acá la leche. ¿Qué sucede con los niños? El niño no va a aprender a los buenos modales en la mesa si primeramente no se ensucia. Yo tengo que entender eso. Los niños que hacen primero plaza, ahora se pone el puré de papa, ¿verdad? Por la cara, ¿verdad? Y nosotros queremos castigarle. ¿Sí o no? Pero el buen padre o la buena madre no va a hacer eso. Primeramente cuando el niño es chiquitito, ¿qué nosotros le ponemos? Le ponemos un baberito, ¿verdad? ¿Sí o no? Y es de la misma forma. Cada uno de ustedes son de esa forma. No es que viene Dios, no te va a venir y te va a agarrar, te va a dar un sopapo, porque vos te ensuciaste. No. Dios no actúa de esa manera. Te ensuciaste, muy bien. ¿Qué hacemos nosotros con el bebé? ¿Acaso nosotros le damos un sopapo porque sopapo por una trompada, porque se ensució la cara con su puré de papa? Ridículo eso va a ser. No sé. Eso seguramente hace una madre loca, o un padre loco, o un padre ignorante tal vez, o una madre ignorante. Una madre que no le quiere. Sin embargo, Dios no es así. Dios no actúa de esa manera. Es un padre amoroso. Por lo tanto, este padre amoroso que hace con nosotros, viene y nos limpia la cara. Eso es justamente lo que hizo Jesús. Vino y limpió tu pecado. ¿Acaso cuando un niño se hace, ¿verdad? Se hace dentro del pañal, que nosotros le pegamos porque se hizo dentro del pañal? Un bebé no puede atajar, no puede controlar sus esfínteres. Hace pipí, hace caca, ¿sí o no? Y de la misma forma Dios así también a nosotros nos trata. Dentro del sendero espiritual, no todas las personas nacen dentro de un sendero espiritual, a no ser que sea una especie de aditya. Los adityas son los primeros hijos de Dios. Y los adityas son seres creados para la perfección, son perfectos. No necesitan de tener ningún tipo de contacto ni con la materia, ni con el pecado, ni con nada. Son perfectos. Por ese motivo es que cuando el arcángel Miguel viene, el arcángel Miguel es un aditya. Él no entiende absolutamente nada de lo que sucede con nosotros, ni por qué nosotros estamos así o así. No entiende él. Lo único que él hace es darte un sopapo, una trompada. ¿Por qué? Porque él no entiende eso. Sin embargo, Dios sí. Dios sí entiende perfectamente y tiene compasión de nosotros. Una aditya no. Así que no piensen ustedes que el arcángel Miguel le va a tener un tipo de compasión a ustedes. No, el arcángel Miguel no entiende eso. Lo que el arcángel Miguel viene a hacer es ejecutar una orden establecida por la jerarquía espiritual. Más nada.
Él establece eso y el bien tiene que ser establecido como de lugar. No interesa absolutamente nada. No interesa ni si te arrolla. Si te tiene que arrollar, te va a arrollar. Y eso sucedió en la Edad Media, gente. Saben bien lo que pasó perfectamente con Juana de Arco. ¿Qué sucedió con Juana de Arco? Juana de Arco tuvo el temple del Arcángel Miguel. El Arcángel Miguel se posesionó completamente de ella. ¿Y qué decían el ejército? Estaba loca, estás loca, estás endemoniada, estás loca. Y se imaginan qué fuerza tenía, porque era una doncella. Era una doncella de 16 años, manejó un ejército. Y esa es la actividad del Arcángel Miguel. El Arcángel Miguel no le interesa, no le importa absolutamente nada. Y va a arrasar con lo que sea. Si tiene que prender fuego, va a prender fuego. De la misma naturaleza también es el maestro El Moria. El maestro El Moria es un poquito más, vamos a decirle en este sentido, un poquito más tolerante. Pero yo les digo una cosa, el Moria es terrible. El Moria es terrible. Es un ser de compasión también infinita, pero él tiene establecido una cosa muy importante, que es el establecimiento y la ejecución del plan divino de perfección. Por ese motivo que el maestro del Moria encarna la voluntad de Dios. ¿Entienden? Entonces es importante que nosotros entendamos estas cosas. Son seres de altísima jerarquía. Bien, y la misma cosa sucede acá. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dios no viene a darte la patada. Dios no quiere darte la patada. Dios lo que quiere es que cada uno de nosotros aprendamos nosotros de nuestros propios errores. Por ese motivo a un bebé vos no le agarras y le pegas. Porque se manchó con su jugo o porque se manchó con el puré de papa, ¿verdad? Se puso el puré de papa por la cara. Y muchas veces, como en el caso nuestro, yo tengo un hermano que cuando era chiquito, él se hizo en su pantalón. ¿Y saben qué hizo? Agarró su caca, ¿verdad? Agarró su caca y empezó, ¿verdad?, a ponerle a su otro hermano. Y se reía. A carcajadas se reía, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque él no entendía lo que estaba haciendo. Era una criatura. Hasta que, ¿verdad?, uno llega hasta un nivel y entiende perfectamente que eso no debe hacer. De la misma forma, Dios nos lleva a nosotros, ¿verdad?, de ese nivel inferior a un nivel superior. Por eso es que la imagen del alfarero es correcta dentro de la Biblia. Es una materia que está siendo tratada. Es una persona que está siendo tratada. Es una persona que todavía no aprendió lo importante que es ser espiritual. No entiende. Por eso, aunque vos le digas a una persona, mira, vos tenés que contenerte. Una persona que es lasciva no se va a contener. ¿Por qué? Porque todavía no desarrolló eso y no entiende la consecuencia de sus acciones. Cuando llega a entender las consecuencias de sus acciones, y que eso lleva a una condición atroz, entonces ahí cambia. De lo contrario, no. Entonces tenemos que entender esto primeramente. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto no significa que yo soy espiritual y yo me voy a montar en una condenación sádica contra las personas que yo no tolero porque no son espirituales, porque son borrachos, porque son lascivos, porque son esto, porque son aquello, porque son aquello, lo otro. No. Una persona espiritual ya no tiene ninguna relación con las condiciones carnales. Por lo tanto, no le afecta a eso. Por eso Jesús podía ir entre pecadores. Eso no significa que vos tenés que estar en consonancia con esa gente, ir a beber también con ellos, estar con ellos, ¿verdad?, en medio de los ladrones. No. No podés vos participar de las mismas cosas que ellos están haciendo. Tenés que únicamente salir de esa condición. Salir de esa condición. Caminar en medio de un mundo de tinieblas, pero no ser tiniebla, gente. No ser tiniebla. Porque de hecho con esa gente no hay forma
no hay forma de entrar en razón, no entiende. No entiende. Por ese motivo es que yo jamás voy a hablar de estas cosas dentro de una iglesia. Nunca. ¿Por qué? Porque esa gente de la iglesia no entiende, no está en el nivel espiritual. No entiende todavía las cosas del espíritu. No son capaces todavía de entrar dentro del camino del perfeccionamiento. No entiende. Ni por más que ustedes le muelan, no va a entender. Por eso es pérdida de tiempo. Es pérdida de tiempo tratar de hacerle de cambiar de opinión. No va a entender. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dios nos libró de la ley del pecado y de la muerte. Dios nos libró de esas cosas. ¿Y por qué la gente sigue muriendo? Les dije yo. Porque no obedece al Espíritu. Y para entrar a la obediencia al Espíritu, yo tengo que convertirme en espiritual. Por eso es que todas las personas seguimos todavía en esa condición, ¿verdad? De vivir y morir, vivir y morir, vivir y morir. Hasta que nosotros aprendemos la lección. Una vez que vos aprendiste la lección, entendiste perfectamente todo el proceso. Muy bien. Llegó el momento entonces de adquirir mayor sabiduría. Entrar más y penetrar más en los recintos del Espíritu. Entonces nos abren los portales de la sabiduría. Así, abiertamente. Por eso dice el rey David: abrime las puertas de la justicia y entraré por ellas. Dice, ¿sí o no? Las puertas de la justicia solamente pueden ser abiertas para las personas que tienen fe. Y las personas que han trascendido el nivel mortal. Mi fe tiene que ser capaz de vencer a la muerte. Mi fe tiene que ser capaz de vencer a la muerte, porque eso Jesús realizó. Si mi fe no vence a la muerte, entonces, mi querida gente, estamos todavía en un nivel de creencia. Y las personas que tienen solamente creencias son personas fanáticas. Y las personas fanáticas jamás llegan a la práctica espiritual. Nunca. Nunca. Yo les puedo asegurar eso. Pero lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, como envió Dios a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Entonces Dios descendió al nivel del pecado. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Por eso es que el nuevo pacto se establece en el espíritu, no en la carne. ¿Entienden? Si el nuevo pacto se establece en el espíritu, entonces el pacto que Dios hizo con nosotros enteramente espiritual. Por lo tanto, la vida eterna se ejecuta en el espíritu. Si yo quiero realmente que esa vida eterna, ¿verdad?, se manifieste en la vida corporal, y este corporal, ¿verdad?, este cuerpo se transforme realmente en la imagen divina de la inmortalidad del espíritu divino, entonces tengo que aprender yo a elevar esto. Y se eleva de esa manera, permaneciendo en el espíritu. Si yo aprendo eso, el cuerpo no va a morir y no va a enfermar. Y no va a envejecer tampoco. Hay muchísimas personas que realizaron estas cosas, gente. Muchas personas que realizan esas cosas. Y hoy en día, esto está saliendo a luz. Y a medida que va saliendo esto a la luz, entonces vamos teniendo mayor nosotros conocimiento acerca de las condiciones espirituales y nos vamos liberando del sufrimiento, de los problemas, de la enfermedad y de la muerte. El último enemigo a vencer es la muerte. Entonces, más adelante en el versículo 5, a partir del versículo 5 dice San Pablo: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Por qué es vida y paz? Porque Dios reconcilió todas las cosas del mundo por medio del espíritu, no por medio de las obras de la carne. Entonces, por medio del espíritu yo voy a encontrar, ¿qué cosa? Vida y paz. No voy a encontrar yo a un chamuco, no voy a encontrar yo al diablo. ¿Por qué? Porque en el espíritu se ha establecido para siempre el reino de la paz, y yo tengo que traer el reino de la paz a la tierra. Más adelante dice así, dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu, si es que el espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está
en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó a los muertos, dice, ahí está, él dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Eso está en el versículo 11. Bueno, entonces esto es muy importante que tengamos nosotros en cuenta. Número 1, el evangelio fue predicado a toda la creación. Entonces ese evangelio sigue siendo predicado a toda la creación. ¿Y cómo es que sigue siendo predicado a toda la creación? Por medio primeramente del sacrificio que Jesús realizó en la cruz y por medio del Espíritu. ¿Entienden? Nadie puede decir yo no recibí el evangelio. No, todos nosotros hemos recibido el evangelio y todas las personas son advertidas en su propia conciencia de que fueron ya partícipes de este evangelio. Todos. Por eso dice la Biblia que todos hemos recibido nosotros del mismo espíritu y todos hemos bebido de la misma bebida espiritual. Eso aprendimos ya en el video anterior. Bien, cierro este video. Espero de que sea de utilidad para cada uno de ustedes. Y es bien claro, bien conciso. Tenemos que aprender a andar en el espíritu. Que la luz de Cristo les envuelva a cada uno de ustedes.